En este vídeo voy a explicar el proceso de replicación del ADN. Empezamos con el concepto. La replicación del ADN es un proceso mediante el cual, a partir de una molécula de ADN de doble hélice, se sintetizan dos moléculas idénticas. La molécula parental sirve de molde para la molécula hija y la replicación se produce cada vez que la célula tiene que dividirse. Existe una serie de propiedades características de la replicación. En primer lugar, es semiconservativa. Eso quiere decir que cada célula conserva la mitad de la información de la célula anterior. La otra mitad de la información es de nueva síntesis. La doble hélice es idéntica en información a la parental y la información genética es mantenida generación tras generación. Además, la replicación es multifocal. Hay varios puntos de inicio, pero esto solo en eucariotas. También es bidireccional, pue' que ambas hebras se replican a la vez. Para ello utilizamos una horquilla de replicación. La síntesis de la nueva hebra de ADN se realiza en dirección 5' a 3'. Hay que tener en cuenta que la replicación es semidiscontinua. ¿Por qué? Porque hay una hebra que se va a sintetizar de forma continua, que es la hebra conductora, y otra hebra retardada que se sintetiza de forma discontinua. Para iniciar el proceso de síntesis necesitamos un extremo hidroxilo libre que proporciona el ARN cebador. Ese extremo hidroxilo libre permitirá a la ADN polimerasa añadir nuevos desoxirribonucleótidos y fabricar por complementariedad la hebra de ADN. Ahora pasamos al proceso en sí. Como hemos comentado antes, bidireccional significa que ambas hebras se replican a la vez, pero también es importante saber que cuando hablamos de un proceso bidireccional, quiere decir que hay helicasas, que son enzimas que abren la doble hélice, trabajando en un sentido y en otro opuesto para formar la burbuja u ojos de replicación. Eso quiere decir que va a ir abriendo el ADN en esa dirección, pero también en esa dirección, y se va a ir replicando hacia ambas direcciones para hacer el proceso más eficiente y más rápido. Para llevar a cabo la replicación del ADN necesitamos una serie de complejos enzimáticos especiales. La replicación se divide en varias fases. La primera de ellas sería la iniciación, continuada de la síntesis de nuevas cadenas, denominada elongación, y por último la terminación. En la iniciación ocurre lo siguiente. Primero, tenemos que buscar el origen de replicación, que será el punto en el que va a empezar a replicarse el ADN. Después, las helicasas, que son unas enzimas especiales, lo que van a hacer es desenrollar la doble hélice y además de eso van a ir rompiendo los puentes de hidrógeno que unen por complementariedad ambas cadenas. Por lo tanto, la helicasa abre la doble hélice rompiendo puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Después tenemos la acción de las topoisomerasa y de la girasa que se encargan de hacer cortes en las cadenas para liberar tensiones de superenrollamiento de la doble hélice, manteniendo así la apertura sin tensión. Y, por último, vamos a ajustar una serie de proteínas que son proteínas SSB que lo que van a hacer es mantener la doble hélice abierta sin tensión, evitando que las cadenas se unan de nuevo por complementariedad. ¿Vale? De esta forma permite el paso de la ADN polimerasa. A continuación, la primasa va a sintetizar una serie de ARNs pequeños que denominamos cebadores o primers que tienen unos 10 nucleótidos y que se incorporará al punto de iniciación. Por lo tanto, quedaría algo así después de la iniciación, lo que hemos dicho anteriormente. Tenemos la helicasa rompiendo los puentes de hidrógeno entre las cadenas complementarias y abriendo la doble hélice, topoisomerasa y girasa estabilizando la estructura para que no haya superenrollamiento y no se rompa la doble hélice, y las proteínas SSB que mantienen abierta la doble hélice evitando que se una de nuevo por complementariedad. Además, la primasa ha sintetizado, también por complementariedad, un ARN cebador llamado primer de unos 10 nucleótidos. De esta forma tenemos generada la horquilla o burbuja de replicación. Ahora pasaríamos a la segunda fase, que sería la síntesis de nuevas cadenas, la elongación. Pasamos ahora a la elongación. En esta fase, la ADN polimerasa 3, que la vemos aquí, va a sintetizar la nueva hebra de ADN en sentido 5' a 3'. Pero es muy importante indicar lo siguiente. Necesitamos un cebador previo, que está aquí, que lo fabricó la primasa, que es una ARN polimerasa, para
proporcionarle a la ADN polimerasa un extremo 3' OH al que ir añadiendo los nuevos desoxirribonucleótidos. Y la ADN polimerasa siempre va a añadir esos desoxirribonucleótidos por complementariedad a la cadena molde, que es la que tenemos arriba. De esta forma, lo que va a hacer es leer en sentido 3' a 5' para sintetizar en sentido 5' a 3'. Bien, para ello, como hemos dicho, necesitamos un cebador o primer que proporcionara el extremo 3' OH libre para la unión de desoxirribonucleótidos. Además de esto, tenemos otro problema. Hay que tener en cuenta que la replicación de esta forma solo se puede hacer en un sentido, que sería en el 5', 3', pero las hebras son antiparalelas, por lo que ¿cómo haríamos esta hebra que debería sintetizarse en el sentido 5' a 3', pero la ADN polimerasa no puede hacerlo, porque ella siempre sintetiza en sentido, como hemos dicho, de 5' a 3'. Este problema lo vamos a solucionar construyendo una de las cadenas a partir de fragmentos de ADN sintetizados en dirección 5', 3', que son unidos después. Esto daría lugar a la hebra retardada. Estos trocitos o fragmentos de ADN sintetizados en dirección 5', 3' se denominan fragmentos de Okazaki y tienen unos 10 nucleótidos de ARN cebador sintetizados por la ARN polimerasa, que hemos comentado antes, que era la primasa, y que sirven de inicio para sintetizar los fragmentos. Por lo tanto, vamos a construir algunos fragmentos de Okazaki. Como hemos dicho, primero se habrán puesto una serie de primer en la etapa anterior, pequeños, de unos 10 nucleótidos, por complementariedad. Ahí tenemos uno y aquí tendríamos otro. Y aquí vamos a poner otro. De esta forma, como vemos, pasaría la ADN polimerasa 3, que va a ir avanzando también en este sentido, pero no puede fabricar en ese sentido. Por lo tanto, lo que hace es lo siguiente. Ocupa esa posición y fabrica a partir del primer, que tendrá un extremo 3' OH libre, fabrica un pequeño fragmento de ADN, que sería en dirección 5' a 3'. Después, lo que hará será saltar al siguiente primer y sintetizar otro pequeño fragmento gracias a este segundo primer en sentido 5', 3'. A continuación, saltará de nuevo al siguiente primer y fabricará también en sentido 5', 3', otro fragmento de Okazaki. Ya tenemos los fragmentos de Okazaki fabricados en sentido 5', 3', gracias a la ADN polimerasa 3 y siempre por complementariedad de bases con la cadena que nos sirve de molde. Ahora tenemos que retirar estos primers o ARN cebadores, hay que quitarlos de en medio. Para ello vamos a utilizar una enzima o va a aparecer una enzima que se denomina ADN polimerasa de tipo 1 que tiene una acción isonucleasa. Esta nucleasa lo que va a hacer es separar el ARN cebador de la hebra conductora y los ARN cebadores de los fragmentos de Okazaki y a continuación va a rellenar los huecos dejados por estos fragmentos de ARN con ADN, es decir, con desoxirribonucleótidos. Por lo tanto, haría algo así. Quitaría primero los primers en ambas cadenas, los primers pequeños de los fragmentos de Okazaki, y también el primer de la cadena conductora o hebra conductora. A continuación rellenaría esos huecos con desoxirribonucleótidos, es decir, con fragmentos de ADN, quedando así. Y también el primer de la hebra conductora hemos quitado ese ARN y lo vamos a completar con fragmentos de ADN, es decir, con desoxirribonucleótidos. A continuación pasará por ahí otra enzima que es la ligasa, que va a unir los fragmentos sintetizados que ya están desprovistos de ARN cebador.
Esta ligasa actúa principalmente en la hebra retardada porque, como ha quitado más primer ahí, tiene que unir más fragmentos. Pero también lo hará en la hebra conductora, uniendo ese fragmento de ahí. Así, lo que podemos ver al final es que hemos fabricado dos hebras de nueva síntesis, complementarias a las que teníamos antes. Una de ellas se denomina hebra conductora, que sería esta de aquí porque se ha sintetizado directamente, y la otra hebra sería esta de aquí, que es la retardada, porque se ha fabricado por fragmentos. De esta forma, la hebra conductora tiene una síntesis continua y la hebra retardada tiene una síntesis discontinua porque era por fragmentos. Hacía un fragmento, después hacía otro y después hacía otro. Finalmente, vamos con la última etapa, que es la terminación. Aquí obtenemos dos moléculas de ADN idénticas, cada una formada por una cadena antigua y otra de nueva síntesis. Por eso decimos que es una replicación semiconservativa. La negra sería la antigua cadena y la azul sería la de nueva síntesis. Y como vemos, hemos obtenido dos moléculas de ADN idénticas. En esta segunda molécula también tenemos una cadena que era la original, que es la cadena que se conserva, y luego una cadena de nueva síntesis. En procariotas, el proceso termina cuando las horquillas de replicación llegan al punto TER del cromosoma bacteriano. Pero en eucariotas, al llegar al telómero y retirar el ARN cebador, la hebra retardada queda incompleta. Este problema lo solucionan las telomerasas que permiten completar el proceso añadiendo pequeños fragmentos de ADN que sustituyen a ese primer retirado. Terminamos el proceso de replicación con la corrección de errores. Las enzimas correctoras lo que hacen es reconocer, eliminar y sustituir los nucleótidos que están mal emparejados. El mecanismo de reparación de errores tras la replicación es realizado por varias enzimas. En primer lugar tenemos endonucleasa, que detecta los errores y corta la cadena de ADN errónea. Comprueban que el último desoxirribonucleótido añadido es el complementario al de la cadena molde y si no es así, lo reemplazan por el correcto. Exonucleasa, que elimina los nucleótidos colocados incorrectamente. ADN polimerasas, que eliminan los nucleótidos erróneos por acción isonucleasa y luego sintetiza la parte correspondiente al trozo eliminado. Ambas acciones las puede realizar la ADN polimerasa 1 como hemos visto antes. ADN ligasa, que une los segmentos generados al resto de la cadena de ADN, que también la hemos visto antes. Los errores, cambios en el ADN llamados mutaciones, tienen gran interés puesto que ellas son en sí una fuente de variabilidad genética y permiten la evolución de la especie. Vamos ahora con la diferencia en la replicación entre procariotas y eucariotas. En procariotas, la replicación tiene lugar en el nucleoide, es decir, la región del citoplasma en la que se sitúa el cromosoma bacteriano. Hay un solo origen de replicación, ORI-C. Intervienen tres ADN polimerasa. No hay duplicación de histonas, ya que recordemos que en procariotas el ADN no está unido a histonas, es decir, no está permanentemente unido a proteínas y por lo tanto decimos que es un ADN desnudo. Además, los fragmentos de Okazaki son más grandes que en eucariotas. ¿Por qué? Porque tienen de unos 1000 a 2000 nucleótidos. En eucariotas, la replicación tiene lugar dentro del núcleo, intervienen 5 ADN polimerasa, hay que duplicar la histona para formar los nucleosomas, es decir, la asociación de ADN con histona. Los fragmentos de Okazaki tienen de unos 100 a 200 nucleótidos, son más pequeños, y la replicación del ADN en eucariotas se va completando hasta llegar al telómero, que es el extremo del cromosoma. Al eliminar el último ARN cebador, la cadena retardada queda incompleta, ya que la ADN polimerasa no puede completar ese hueco, ya que no puede trabajar en dirección 3'5'. Esto hace que el telómero se vaya cortando cada vez que la célula se divide, por lo que está asociado a procesos de envejecimiento y muerte de la célula. Sin embargo, tenemos unas enzimas que son las telomerasas que digamos que consiguen disminuir este proceso de pérdida de telómeros, aunque no evitarlo completamente. Vamos a hacer un pequeño repaso de las enzimas. Tenemos las ligasas que unen fragmentos adyacentes de ADN con enlace éster para formar el llamado fosfodiéster. Helicasa que separa las dos hebras de ADN en el origen de replicación, rompiendo puentes de hidrógeno entre las cadenas complementarias también. Primasa, que sintetizan ARN cebador,
Girasas y topoisomerasa, en realidad la girasa es un tipo especial de topoisomerasa, ambas lo que hacen es desenrollar el ADN, perdón, para eliminar tensiones. La ADN polimerasa 3 añade nucleótidos complementarios a la cadena molde en el extremo 3' libre de un nucleótido. Por eso necesitábamos los primers o cebadores. Y las proteínas SSB estabilizan el ADN monocatenario durante la replicación. ¿Cuál es el significado biológico de la replicación? Gracias a él obtenemos dos copias de material genético y se realiza un reparto equitativo entre las dos células resultantes. Es un proceso fundamental para la vida al garantizar la conservación y la transmisión del material genético. Aquí podéis ver el enlace a varios vídeos que explican el proceso.